Hola a todos, vamos en esta mañana a Primera de Juan capítulo 5. Si un título quisiera ponerle sería trayendo cosas del ámbito invisible al ámbito visible. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 6 dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Dios trabaja mediante un triple testimonio. Tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres, en esto quisiera hacer hincapié, son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo en un mismo propósito. Por supuesto, el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El agua tipifica la palabra. Hay varios textos que pudiéramos usar para comprobarlo, pero por ejemplo en Efesios 5, en Efesios capítulo 5 podemos comprobar cómo efectivamente el agua representa la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5 dice en el versículo 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o en el lavacro del agua, como dice la versión antigua, por la palabra. Es decir, habla de cómo el Señor amó a la iglesia, se entregó por ella para santificar a la iglesia, habiéndola purificado, como la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, aquí vemos el poder santificador, el poder limpiador de la palabra, como el Señor, por medio de su palabra, limpia y santifica a su iglesia. Entonces vemos claramente cómo el agua tipifica o representa la palabra. Y la sangre, volviendo a 1 de Juan capítulo 5, tres son los que concuerdan en dar un testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua, que representa la palabra, y la sangre, como dice la Escritura, la vida de la carne está en la sangre. Entonces representa la vida de la carne. La sangre representa, en este caso, la vida que hay en la carne, o sea, la vida en el ámbito natural. Mientras que el agua representa la palabra. Vamos a ver que representa lo que existe en el ámbito espiritual invisible. Por eso dice Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, fue traído del ámbito invisible, del ámbito espiritual invisible, al ámbito visible, en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es de lo que está hablando aquí, 1 de Juan capítulo 5 y versículo 7, versículo 8, perdón, que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Esto claramente nos recuerda lo que ocurrió con la Virgen María, cuando el ángel le dijo que ella iba a tener un niño y que iba a ser el Salvador, el Mesías. Ella no entendía, dice: ¿cómo puedo yo quedar encinta si no conozco varón? Y entonces el ángel le dijo: bueno, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu, y te hará sombra. Y luego, ¿qué ocurrió? Pues que el verbo fue hecho carne. O sea, la palabra, representada por el agua, se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo, que es lo que la sangre representa en este caso, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los tres concuerdan. Vemos claramente como en el versículo 8, el Espíritu, el agua representando el verbo, y la sangre representando la humanidad del Señor Jesucristo, cómo estos tres concuerdan en un mismo propósito, y es el testimonio que Dios nos da, cómo Él trajo el verbo del ámbito invisible, espiritual, al ámbito visible, en la persona del Señor Jesucristo. Si recordamos, cuando Dios comisiona a Moisés para enviarlo a Egipto a liberar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, Moisés se pone a arguir, a debatir con Dios: no me van a creer, no me escucharán. Y Dios le dice: sí, sí te van a escuchar. Y le dio tres señales para que creyeran que realmente Moisés era un enviado de parte de Dios. Estas señales eran para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios.
para la Iglesia del Antiguo Testamento. La primera señal era la vara que se convertía en serpiente, la segunda era al introducir la mano en el seno salía leprosa y al volverla a introducir salía limpia, y la tercera era coger agua del río y al dejarla caer en tierra se convertía en sangre. Aquí tenemos el mismo principio, el ámbito natural procedente del ámbito espiritual, o dicho de otra manera, el agua que tipifica el ámbito espiritual invisible se convierte en sangre, ámbito visible, en el ámbito natural. Entonces Dios aquí enseña cómo traer cosas del ámbito espiritual al ámbito invisible, al ámbito natural visible. Recordar que el primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Cana de Galilea, y ahí lo que hizo fue suplir una necesidad. Se había acabado el vino, que tipifica la sangre, dicho sea de paso. ¿Y qué hizo? Podía haber hecho el milagro de otra manera, pero él hizo que llenaran las tinajas, las 6 tinajas que había, con agua, que representa el ámbito invisible, el ámbito espiritual. Y de ahí, esa agua fue traída o convertida en vino, que es lo que representa la vida natural, el ámbito visible. Entonces es el mismo principio una y otra vez. Pudiéramos poner muchos más ejemplos, vamos a poner uno más. En Juan capítulo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando el soldado romano le abrió el costado a Jesús con una lanza. Dice que al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Es el mismo principio. En operación salió la sangre, la vida en el ámbito natural procedente del agua, que significa o representa el ámbito espiritual, invisible. En definitiva, este es el testimonio que Dios da en la tierra, es decir, que es un testimonio para nosotros, porque leemos en 1 de Juan capítulo 5 que estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces Dios testifica de esta manera, nos da testimonio a nosotros para que creamos que se pueden traer cosas del ámbito invisible, del ámbito espiritual, del ámbito de la palabra, de la promesa, puedan hacerse realidad en nuestras vidas. Dios les bendiga.